noches, que el Señor te bendiga a cada uno de los que estamos ya participando de esta noche preciosa que el Señor nos ha regalado para poder predicar su palabra. Te saluda el pastor Walter Gudiel de Iglesia de Cristo, Roca de Salvación, de Ministerios Ebenezer, bajo la cobertura de nuestro amado apóstol Sergio, el apóstol Sergio Enríquez de aquí de Guatemala, Centroamérica. Quisiera darle gracias a Dios el privilegio que nos permite de poder dirigirnos hacia cada uno de ustedes, a los que nos verán y nos escucharán por medio de las redes sociales, para que podamos compartir el Evangelio de Cristo a través de esta situación por la que estamos pasando a nivel mundial, que esperamos que en el nombre de Jesús, si es su voluntad, de que esto pase pronto. Quisiera iniciar con una oración hacia nuestro amado Señor para poder entregar este tiempo y que Él me use en el nombre de Jesús con la guianza de su Espíritu Santo para poder entregar lo que el Señor me puso en mi corazón. Yo quisiera orar esta noche. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te suplicamos, oh poderoso Dios, que en esta hora seas propicio en nuestra vida, Señor. Te tengas misericordia de tu siervo, Señor, para poder dar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Te suplico de que la guianza de tu Santo Espíritu venga y repose sobre mi vida, esté sobre mí, dentro de mí, para que en mi vida salga una bendición para edificar a cada una de las personas hacia donde vaya a llegar esta poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús declaramos cielos abiertos, declaramos que esta palabra está conectada hacia hasta donde está nuestro amado Padre sentado en el trono, para que podamos dar esta palabra a cada uno de los que nos van a escuchar y ver en el nombre de Jesús. Damos las gracias de esta manera. Te pedimos por la vida de nuestro apóstol, el apóstol Sergio, por su amada esposa, sus hijos, su séquito, su familia, el ministerio que le has dado, y esperando en el Señor de que sigamos predicando su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera poder empezar esta noche dándole las gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite el poder estar dirigiéndonos hacia muchas naciones, a muchas personas, a muchos pueblos, a través de esta bendición de las redes, ¿verdad?, que podemos dirigirnos hacia ellos. Yo quisiera que meditáramos unos versículos de la palabra del Señor de la siguiente manera. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, se compone de varios versículos, pero que creo yo que se parte en tres este capítulo. Desde el versículo 25 hay un título que dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús, ¿verdad? Interesante, ¿verdad, hermano? Porque ya nuestro amado Dios les había dado el maná a los israelitas allá en el desierto para que comieran, ¿verdad? Y pudieran sobrevivir. Y como es la sombra, ¿verdad?, de lo que iba a venir mucho más adelante. Allá el maná era la comida de los ángeles, y aquí resulta que en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25 en adelante, es el pan que descendió del cielo, Jesucristo. Ese pan que descendió del cielo directamente es para nosotros. Pero yo quisiera esta noche poder abordar y dar unos pensamientos que creo yo que el Señor puso en mi corazón, y poderte ser de bendición en estos momentos tanto difíciles, donde un espíritu de miedo quiere invadir a cada hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana. Quiere tratar la manera de hacer pedazos a las personas, y rogamos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo venga a dar fortaleza a cada uno de los corazones, y tengamos la certeza y la fe de lo que Dios está haciendo y permitiendo es porque hay un propósito grande en su nombre. Quisiera que viéramos entonces el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 38. Bueno, 6:38, creo que quisiera que viéramos un par de versículos, y luego vamos a tratar la manera de que hoy sí se vea. Es que ayer se miraba la letra un poco pequeña, pero hoy tratamos la manera de que esté un poquito mejor para que puedan poder compartirlo, leerlo, aunque sería muy bueno que tú ahí en tu casa, aquí en Guatemala, bueno, y en diferentes partes del mundo, que tuvieras tu Biblia y que anotaras o hicieras algo en tu Biblia para que
esto es como que volver a las sendas antiguas, ¿verdad? De agarrar tu Biblia de papel, porque ahora pues por los diferentes computadoras, teléfonos, celulares y todo eso, pues es bien fácil descargar Biblias y tenerlas ahí, y pues las de papel como que la gente las deja un poquito abandonadas. Yo tengo unas cuantas Biblias ahí que digo, qué rico el olor de la Biblia, ¿verdad? Delicioso el olor de la palabra del Señor. Ok, versículo 38 dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo. Mire qué lindo, el Señor mismo, ¿verdad? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Yo quisiera que le pusiera mucha atención a esa palabra, voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, mire qué interesante, y siendo el Hijo de Dios, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que Él resucite, sino que lo resucite en el día final. Bueno, sigo adelante con otra diapositiva, con otro versículo de la palabra del Señor, que quiero que lo veamos despacio. Aquí en la pantalla usted puede ver, o en su versión, usted puede ver lo siguiente. Dice la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Fíjese, pues, ya estaba hablando, él ya tenía 30 años, un poquito más tal vez, de poder estar platicando, predicando, enseñando, mostrando al lugar donde él estaba, para que pudieran ver que el Hijo de Dios ya estaba ahí. Es decir, la voluntad del Padre era que todo aquel que viera al Hijo y creyera en Él, dice lo siguiente, tenga vida eterna, lo primero. Es decir, la voluntad del Padre era: envío a mi Hijo, el que lo ve, el que lo observe y cree en Él, el Padre, por medio del Hijo, le voy a dar vida eterna. Vida eterna. Fíjese ese regalo glorioso que Dios nos da. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Está entendiéndose que está hablando del día final antes de que sea el día grande y terrible, ¿verdad? Que está muy pronto. Creemos que el Señor está a las puertas para que nosotros podamos subir juntamente con Él. Y como dice la Escritura, vivir con Él juntamente para siempre. Ahí donde se refiere, vida eterna. Vida eterna, con Jesús, ¿verdad? Ok, entonces yo le muestro acá una palabra griega de la palabra voluntad. No puse todas las anotaciones que tiene, porque es mucho, pero puse las que creo yo que nos van a llevar a lo que el Señor me puso en mi corazón. Entonces vean lo siguiente, pues esta palabra voluntad, del griego 2307, la palabra de Selema, que yo agarré tres cosas: determinación de algo, elección y alternativa. Estas tres cosas que usted puede ver, la determinación de algo, la elección y la alternativa, esta palabra voluntad nos van a llevar y nos van a abrir el panorama para lo que tú puedas estar pasando, pensando y lo que tengas que decidir. Esto es muy importante en nuestra vida en estos días, porque sin temor a equivocarnos, el Señor nos ha permitido estos días para resguardarnos cada uno en su valioso hogar donde Dios le ha dado. Aquello de poder disfrutar, como decía el día de ayer por la noche, poder disfrutar nosotros el tener a nuestra familia cerca. Digo esto de que transmitimos de por medio de la iglesia ayer, el día de ayer, el día de hoy, porque quiero recordarte a todos y hacerles este anuncio, que desde el día de mañana 25, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 estaremos en nuestro retiro de verano virtual de Iglesia de Cristo de Benecer. Son las 5, entonces tú estás cordialmente invitado para que desde las 8 de la mañana hacia adelante, 8 o 9 de la noche, a 9 de la noche tú estés conectado con nosotros, puedas estar enlazado con nosotros, puedas estar viéndonos a nosotros, al ministerio, a los ministros que el Señor va a usar para darte refrigerio a tu vida, para darte fuerza, para darte ayuda, para decirte qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ok,
dicho este anuncio tan importante para nuestra vida, que es de que el Señor nos ha dejado protegidos para que estemos blindados, me gusta a mí usar esa palabra, para que estemos blindados con el poder de su palabra. Entonces, cuando Jesús está diciendo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús ya se está viendo victorioso. Eso es muy importante. Jesús ya se vio victorioso. Y esto es lo que nosotros tenemos que anhelar e imitar en nuestro corazón de lo que Dios nos ha permitido. Y una de esas es de que el Señor dijo que nosotros éramos coherederos juntamente con Él. ¿Qué significa esto? De que nosotros, Él ya nos vio finalizados, es decir, ya nos vio allá, en las moradas, o sea, donde Él, según San Juan, capítulo 14, creo yo, 15, 14, va a preparar morada para nosotros. Y creo, moradas, perdón, y creo de que una de ellas es de que nosotros debemos de persistir, resistir a lo que estamos viviendo. Así es de que yo quisiera de que le pusiéramos mucha atención a esto, a esta palabra voluntad, al menos en lo que vamos a ver de algunos versículos del Nuevo Testamento, porque luego quisiera ver algunas cosas que están, varias cosas preciosas que el Señor me mostró. Observemos, en el nombre de Jesús. Quisiera decirte entonces que yo quisiera hablar esta noche de rindiendo mi voluntad. Me gustaría hablar un poquito de esto, de rendir mi voluntad hacia Dios, rendir mi voluntad hacia el Hijo, rendir mi voluntad hacia el Espíritu Santo. El único que te puede salvar, según Juan 14:6, es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesús hay salvación. Él es el camino. Es lo que Dios envió para nosotros. Un regalo precioso que Dios nos dio para que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros, resucitar y que estuviera glorificado, para que nosotros podamos llevar esa estatura en el nombre de Jesús. Ok, quisiera entonces, después de haber dado el tema de rindiendo el título de rendir nuestra voluntad. Y es que tenemos que poner mucha atención. Nosotros quisiéramos que esto pasara pronto, esta pandemia, ¿verdad? Y que no, todos pedimos al Señor misericordia y rogamos piedad por nosotros, por nuestra familia y por el resto de todas las personas del mundo que son muy importantes para Dios. Yo lo creo, pero todavía en el mundo hay demasiada negligencia que no se quiere aceptar de que el único que nos puede salvar es Jesús. Pero esperamos en Dios y que esta situación, ayude para que la gente regrese, vuelva a su rostro hacia Dios. Ok, entonces quisiera que avanzáramos a un versículo de la palabra del Señor, pero mejor dicho, explicarte algunas cosas que busqué sobre la palabra voluntad, que también creo yo que está bien para que nosotros lo veamos. La palabra voluntad, dice el diccionario, es la aptitud, ¿verdad? No actitud, sino que aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Me gusta mucho esa palabra, ordenar. Me gusta mucho porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es de que nosotros tengamos que sepamos de que nuestra conducta, o mejor dicho, se nos tiene que ordenar para que nosotros podamos hacer algo bueno. Bueno, y sigue otra explicación que dice, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Mire qué interesante, porque si esta palabra está diciendo de que es para eso, yo creería de que de alguna manera el Señor lo está poniendo en nuestra vida para que nosotros lo hagamos. Mire, pues, observe lo siguiente. Y la tercera es, la voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia. Entonces creo que nosotros, cuando Dios nos formó, según Génesis capítulo 2, verso 7, ¿verdad?
que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A veces no me gusta meterme mucho ahí en el libro de Génesis porque es tan precioso que es esos capítulos y uno pues se pica hablando de las cosas que Dios tan glorioso ha hecho con nuestra vida. Estas cosas que yo le he leído y usted lo podría buscar, es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente al ser humano para realizar algo con intención y resultado. Entonces yo creo, hermano, de que los que estamos sobre la tierra, para mí que Dios nos puso algo, mira, te voy a enviar a la tierra, es que algo debe tener la tierra, ¿verdad? Te voy a enviar a la tierra, ¿para qué? ¿Para qué nos van a enviar a la tierra? Con un propósito. Ese propósito no era que tú sufrieras solamente, porque uno lo que pasa aquí en la tierra, creo que es porque nosotros estamos en el plan perfecto de nuestro Señor. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí quisiera, yo digo un poco de feedback, no sé si sea yo o estoy bien, ok, bueno, entonces estoy yendo mal, gloria a Dios. Quisiera que avanzáramos y entonces viéramos este versículo tan precioso, conocido, famoso si usted quiere. Sí, escucho cuento de feedback. Y me está haciendo algo, tal vez un celular, un internet o algo. En el nombre de Jesús. Quisiera tocar Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Fíjese qué interesante es. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Dale vuelta ese cuento para allá, para aquí. Y vivan ya, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Miren qué interesante lo que dice la Biblia. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Según la traducción lenguaje actual, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces creo yo conscientemente de que nosotros, el apóstol Pablo está hablando algo muy importante. Qué interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo escribe 14 cartas, que hoy en día, hermano, para nosotros son una bendición extraordinaria. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Qué nos está diciendo que nosotros deberíamos de tener? Algo como que, como tal vez así, hacerlo para allá uno, hacerse uno para un lado, como que decir, hay cosas que yo tengo que cambiar, como que componer, hay cosas que decir, bueno, yo definitivamente tengo que hacer algo con mi vida, porque si no, de alguna manera creo que lo voy a poder echar a perder. Cuando dice la palabra que cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, cuál es su voluntad, para saber cuál es la voluntad del Señor. Entonces, a mí eso me interesa. Te voy a decir por qué. Perdón por los problemas de audio o algo, disculpen, pero usted sabe que estamos tratando la manera de hacerlo lo mejor posible hacia usted y le ruego sus disculpas. Cuando Él está diciendo, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, yo quisiera pensar algo con usted. Y una de ellas es que yo creería de que Dios está haciendo la obra en nuestra vida. Mire, de alguna manera Dios nos metió a esta cuarentena espiritual y también la cuarentena que está en diferentes países. Entonces yo quisiera saber si usted, creo yo, hermano, que yo quisiera, si usted pudiese ver en su Biblia. Esta es la traducción lenguaje actual. Pero hay diferentes versiones que usted lo puede ver. Pero esta me gustó mucho porque es como que le tiró cabal a lo que se debía de hacer. Entonces, ¿es determinación o elección lo que yo veo acá? Es una determinación o elección lo que yo observo. Entonces, me interesa mucho saber de que nosotros estamos en el plan perfecto de Dios para poder llegar a ese punto
de la determinación y la elección. Es decir, si ya no quieres vivir como estás, una recomendación excelente es arrepentimiento de corazón, confesar nuestros pecados y vamos hacia adelante. Y interesante, cambiemos de manera de pensar, porque una de las cosas importantes es de que ahora que uno está en su casa, hay que tener cuidado con los pensamientos. Hay que tener cuidado que el enemigo puede enviar sus saetas, el enemigo puede enviar dardos. Y si una persona no está llena del Espíritu Santo, o no tiene la conciencia, o su voluntad no está dirigida a nuestro amado Señor, permítame decirle que puede hacer que le pueda entrar miedo y o terror por las cosas que están sucediendo. Pero creo firmemente, creo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios es todopoderoso y que nos puede librar de estas cosas. Entonces, cuando dice la palabra que ya no vivamos ya como todo el mundo, al contrario, interesante, ¿verdad? Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, podemos saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere para nosotros. En estas situaciones tan difíciles que el mundo está pasando, yo creo que lo mejor que podemos hacer, lo óptimo que podemos hacer, es reconocer a Jesucristo como el único autor y salvador de nuestra fe, de nuestra alma, en el nombre de Jesús. Entonces, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La determinación que debemos de tener en la elección, creo yo que deberíamos de aprovechar el tiempo. Este versículo es muy clave para nuestra vida. Yo creo que es muy clave, porque si queremos cambiar de manera de pensar, creo que vamos a tener que, una de las cosas es cambiar la forma de hábito, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras cosas que nosotros tenemos para que nos puedan hacer daño. Ok, quisiera avanzar en otro versículo y quisiera irme al primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, verso 1. Fíjese pues, aquí le puse la voluntad con la intención de un resultado positivo, porque nosotros deberíamos en este tiempo estar pidiéndole al Señor misericordia y creyendo de que las cosas van a salir conforme a la voluntad de Dios, que creo yo que por ahí es donde debemos de agarrar. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes, ¿verdad? Con todos los jefes que él tenía a su cargo. Se rodeaba de gente fiel, se rodeaba de gente que sabía cómo hacer las cosas. Pero si miramos el otro verso, que sería el versículo 2, en esta noche, si usted lo busca en su casa, pero yo aquí se lo pongo, dice, y David dijo a toda la asamblea de Israel. Fíjese pues qué interesante. Ya había reunido a los que estaban cerca, a los que tenían un lugar o los que tenían un puesto con autoridad. Y dice, y David dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, ahí lo que está diciendo, si ustedes quieren elegir, ¿por qué no elegimos? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no actuamos? Si os parece bien, y si es del Señor, nuestro Dios, enviemos mensajes a todas partes. Mire qué interesante esto. Si os parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensajes a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes, a los levitas que están en ellos, en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de ponerle mucha atención aquí es que el salmista David va a hacer algo importante. Pero fíjese pues, cómo me gusta esa frase que dice, si os parece bien, y si es del Señor, ¿verdad? Si es del Señor nuestro Dios. La característica del salmista que siempre tenía a Dios de primero. Eso creo que nosotros lo sabemos, de que él lo consiguió atrás de la majada, donde nadie lo veía, allá donde ese adorador se metía con el Señor, y tal vez, es un pensamiento, tal vez no necesitaba de música, bueno, sin el tal vez, era bueno para tocar el arpa y algunos otros instrumentos, creo yo, pero sin el tal vez yo creo que solo adorando a Dios y le decía, Señor, gracias por este día, viendo las ovejitas de su papá Isaí, ¿verdad? Viendo las ovejitas y todo, y se ponía a componer cánticos. ¿Por qué?
porque él estaba apartado, él estaba rindiendo su voluntad. Es lo que yo creo que podemos ver. Interesante, porque dice, si os parece bien, y si es del Señor. Yo creo que esta es la versión de las Américas. Y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensajes a todas partes. Esta noche, nosotros, yo juntamente creo con otros ministros, con siervos, estamos enviando mensajes, estamos enviando la palabra del Señor en una forma de un mensaje para darte fuerza, para que tú te recuerdes de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y recordarte esos textos bíblicos donde el Señor ha prometido. Yo me recuerdo que Jeremías 1:19, si no estoy mal, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová está contigo, dice, para librarte. Interesante, hermano. Esos versículos de la Biblia son los que tenemos que agarrar cuando viene aquello a decir, Señor, ay, me siento agotado, me siento achicopalado, me siento temeroso, tengo miedo. Y yo creo de que nosotros deberíamos de ponernos a pensar, todos, porque somos seres humanos, deberíamos de saber de que el poderoso de Israel está en nuestro lado. Y quiero recordarte ese versículo de Isaías 49, versículo 16. Si me lo pueden poner, el versículo de Isaías 49, 16, sería muy bueno. Dice, he aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. A mí esto me interesa, y es que me llena, me da paz, me da fuerza, me da aliento. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Y es que, mire, eso es glorioso, hombre, es glorioso. Porque ayer hablábamos algunas cosas, que los muros de Jerusalén estaban derribados. Sí, pero Dios siempre levanta hombres. Él siempre tiene sus mejores lugares para podernos llevar a nosotros y decir, bueno, vengan para acá, ahora vamos a edificar allá, ahora vamos a edificar acá, y ahora tú vas a edificar aquí, y ahora tú vas a edificar allá, porque yo creo en lo que Dios está haciendo con nosotros. Ok, entonces, después de ver esto, después de ver este versículo, quisiera que pasáramos al siguiente. Yo creo que ahí mismo, en el versículo 3, ahorita va a aparecer. Y mire pues, según lo que el salmista había hecho, vemos mensajes, a ver qué es lo que pasa. Y mira aquí, y traigamos a nuestro Dios, y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios. A mí me interesa eso, que él dice, y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no lo consultamos en los días de Saúl. Habían hecho cosas, había unas cosas que tal vez no estaba bien. Y usted se recuerda que eso costó muy caro, el no haber hecho las cosas que se deberían de haber hecho. Dice, toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Interesante, bien interesante, hermano, que traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Elección. Dijeron, bueno, rindamos nuestra voluntad, porque yo creo que si lo hacemos así, nos va a ir bien. Entonces, una de las cosas que yo creo que a nosotros nos puede ir bien, creo yo, hermano, que una de las cosas que a nosotros nos puede ir bien es que rindamos nuestra voluntad ante el Señor. Si nosotros rendimos nuestra voluntad ante el Señor, lo único que puede pasar es que te vaya bien. Isaías capítulo 3, versículo 2:10, díganle al justo que le irá bien conforme a sus obras que ha hecho. Bueno, entonces yo creo de que nosotros deberíamos de ponernos y decir, bueno, Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. He tenido temor, he tenido miedo, pero eso creo que lo vas a quitar tú con el poder de tu Santo Espíritu, reconociendo mi condición y diciéndote que yo quiero y anhelo de que nosotros podamos servir al Señor. Que le roguemos al Señor de que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Fíjese lo que creo yo conveniente que nosotros deberíamos de hacer. Orar en todo tiempo, leer su palabra, súplica ante Él. Y ahora lo importante, el tiempo que Dios nos está dando con nuestra familia, nos estamos dando cuenta, fíjese pues lo que le dije, voy primas, de que nos faltan muchas cosas que componer. Por ejemplo, ¿qué hay que componer? El tiempo. Aquello que no logramos hacer, hagámoslo ahora. Aquello que no logramos con nuestra esposa de primero, hagámoslo ahora. Honra, ¿verdad? Honra. Nuestra voluntad también es de que nosotros amemos. Pienso yo, nuestra voluntad es que nosotros también dediquemos
consolemos, dediquemos. Y entonces creo yo que los hijos lo van a ver reflejado en el padre y la madre. Entonces lo que observo puede ser de que la voluntad de nosotros se está rindiendo hacia el propósito de Dios. Hacia el propósito, como decía Romanos en la TLA. Miren, si ustedes quieren vivir como todo el mundo, no se los aconsejo, parafaseando. Cambiemos de manera de pensar para que sepamos cuál es lo agradable que Dios quiere, para que sepamos qué es la voluntad de Dios para hacer nuestra vida. Una de las cosas que te puedo decir es que la voluntad de Dios para nuestra vida es de que seamos salvos. ¿Salvos de qué? Podría decir alguno por ahí. Salvos de lo terrible que viene para el mundo. Mira, amado hermano, amigo, que usted está escuchando. Esto que está sucediendo está escrito en su palabra. Se nos fue enseñado a través de este retiro que tuvimos, el virtual de verano, los primeros 3 días, jueves, viernes y sábado de la semana anterior, y ahora seguimos con la fiesta de la palabra, de la unción del Espíritu Santo, lo profético. Como te repito, desde el día de mañana, no te lo vayas a perder. Desde mañana a las 8 de la mañana, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, estaremos siendo llenados por el poder del Espíritu Santo por medio de los ministros que nos van a compartir su palabra. Quisiera ir avanzando para poder ver un salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 27:12. Bueno, el Salmo 27 completo, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 12 hay algo que yo quisiera compartirte y que le debemos de poner atención. Fíjese pues, no me entregues, mire lo que está diciendo el salmista, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. Entonces, claramente estamos hablando de que todo ser humano tiene voluntad. Quisiera decirte que algunas voluntades traes por ahí, pero quisiera quedarme en esta. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Entonces sí debemos de tener cuidado en algo, amado hermano, y es de que tienes que cuidarte de qué es lo que piensan de ti, qué es lo que pueda ocurrir. O sea, es decir, tienes que ser prudente y tienes que hacer las cosas como deben de ser. Algo que nosotros hemos aprendido es de que debemos de tener las instrucciones claras. Es decir, nos dan un manual, nos dan unas instrucciones. Yo creería que las tenemos que compartir. Yo creería que las tenemos que hacer. El apóstol Germán Ponce, en una de las participaciones que tuvo en el retiro virtual de verano, de estos 3 días que tuvimos pasados, él contaba una anécdota, un testimonio que le había pasado cuando él estaba estudiando. Y a mí me pareció interesante porque a veces no leemos completo nosotros las instrucciones, sino que solo leemos el principio y decimos, esto es. Y deberíamos de ponerle mucha atención, porque si hay un principio tiene que haber un final. Y si hay un final es porque tuvo que haber un principio. Como la Biblia dice, todo principio se va a parecer al fin y el fin se va a parecer al principio. Definitivamente, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos esperando. No, pidámosle al Señor de que no permitamos que se nos entregue la voluntad a nuestros enemigos. Porque una de las cosas que creo yo que Dios está permitiendo es que le adoremos en nuestra casa. Que ahora que estamos nosotros en este momento en nuestra vida, creo yo que deberíamos de decir al Señor, déjeme ver, deberíamos de decir al Señor, ayúdame. ¿Con qué? Con esto. Porque esta voluntad que le está diciendo, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, esta voluntad es la palabra nefesh, es decir, no me entregues a la esclavitud. Lo primero que dice ahí es el esclavo. No me entregues a la lujuria de ellos. Van a tomar mi aliento. Es decir, lo querían matar. Porque allá se lo pongo. Y a la par dice vida. Y allá entre paréntesis le puse miedo. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día, el enemigo de la fe, el diablo, que el Señor lo reprenda, utilizando muchos medios, que el Señor lo reprenda, quiere tener a la gente de rodillas con miedo. Y yo te digo algo en el nombre de Jesús. El Señor Jesús venció en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años el Señor venció, expuso. Y Él desautorizó, le quitó las llaves a la muerte, le quitó las llaves, descendió a los infiernos. ¿Para qué? Para que tú y yo no descendiéramos hasta ahí. Y una de las cosas es no tener miedo. Eso se logra de parte del Espíritu Santo.
Eso se logra de parte de nuestro amado Señor con lo que nos ha dejado. Esa salvación tan grande que a veces nosotros, digo nosotros porque puede la atmósfera que estamos viviendo, el entorno, puede cautivar a alguien, puede hacerlo esclavo, puede tomar su aliento, puede inclusive querer decirle que quiere tomar su vida. Aunque te recuerdo, para que quieran hacer eso, tienen que ir con mi Señor. Porque Él es el único que puede decir sí o no en el nombre de Jesús, y yo lo creo. Y nosotros los hijos de Dios tenemos una promesa fiel del Señor, hermano. Tenemos una promesa fiel como empezamos leyendo allá en el capítulo 6, verso 78, ¿verdad? Del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan, yo soy el que da la vida eterna. El Señor Jesús es el único que la puede dar en el nombre de Jesús. Y nos glorificamos, nos gloriamos en eso y nos gozamos en eso. ¿Sabes por qué? Porque sin lugar a dudas nosotros, habiendo sido malos, el Señor nos llama de lo vil y menospreciado. El Señor hace algo extraordinario, porque ahora pues le servimos al Dios vivo. Antes, Dios mío, no llegábamos, pero ni siquiera a poder agarrar la Biblia, hermano, y yo creo que ese tiempo volvió. Ese tiempo regresó. De agarrar tu palabra y decir que es lo que Dios tiene para mí. Señor, por favor, envía la revelación de lo alto. Envía la revelación, Señor, de tu palabra eterna, para que yo tenga que poder dar. Ok, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Mientras que yo me hidrato, quisiera seguir hacia el Salmo 143:10, aprendiendo a hacer su voluntad. Es una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Mire, pues, lo primero que dice es, enséñame. Enséñame. Este verso 10 del capítulo 143 de los Salmos dice, enséñame a hacer tu voluntad. Si dice, enséñame a hacer tu voluntad, es porque no sabemos, definitivamente. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, aleluya, me guíe a tierra firme. Quiere decir de que estaba tal vez en un terreno falso, o donde no se sentía seguro, donde tal vez su caminar lo impedían, donde tal vez su caminar tenía muchos peligros o muchos obstáculos, o podría tener algunas cosas peligrosas. Y interesante, porque dice, enséñame a hacer tu voluntad para poder hacer esto, ¿verdad? El versículo 11 dice, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, porque tu justicia saca mi alma de la angustia. Mire qué cosa más deliciosa lo que el Señor nos regala aquí. Los que necesitamos ser enseñados por la voluntad del Señor, creo que lo que va a hacer es que nuestra alma deje de vivir angustia. Esto es lo que yo te vengo a decir. Eso es lo que yo te quiero transmitir. Que Dios está de tu lado. Dios está de nuestro lado todo el tiempo. Los ojos del Señor están todo el tiempo sobre la tierra. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando Él se fue, dijo, yo me voy. Pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los dejaré solos. Voy a enviar a mi otro yo, al Paracleto, al Espíritu Santo, al Consolador. Lo voy a enviar. ¿Para qué? Para que Él les recuerde, dice la Biblia, todo. ¡Ja! Que Él les recuerde todo y los guíe hacia mí. Y una de las cosas bien importantes, que nos llene de su presencia. Una persona llena de la presencia del Espíritu Santo difícilmente tendrá temor, miedo, difícilmente. Entonces, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Yo quiero aprovechar un momentito, un ratito, quiero aprovechar. Si hay alguno, aquí en mi país, Guatemala, o en otro país del planeta Tierra, que está escuchando, que está viendo esto, y que está observando y escuchando esto, que por la justicia del Señor sacará nuestra alma de la angustia, yo te quiero pedir algo ahí, proféticamente y con valor. Declara en el nombre de Jesús que tú crees en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos, siguiendo adelante para que podamos llegar a esa estatura, a ese día. Podemos llegar cuando digo día, estoy diciendo el momento de lo que Dios sea, para levantar a su novia y subir juntamente con Él y vivir para siempre con Él. Esto es lo que yo anhelo en el nombre de Jesús, que nosotros veamos de que Él
hará. Es el único que nos puede sacar de la angustia. Es el único. Él lo vivió. Él pasó por esto. El Señor Jesús te conoce. El Señor Jesús sabe. El Señor Jesús fue probado en todo y por todo. En todo y por todo. Él es el que te puede sacar de esta situación tan difícil que el ambiente, la atmósfera se ha dejado sentir. El ambiente puede ser pesado, el ambiente puede ser gris para algunas personas. Los días para algunas personas podrían ser de tal angustia que a veces no quisieran ni levantarse de su cama. Pues yo te digo una cosa, en el nombre de Jesús, cuando el Señor te permita abrir tus ojos, dile, bendito sea el nombre del Señor. Este es el día que hizo Jehová para que yo le bendiga. Este es el día que hizo el Señor para que yo pueda darle honra y gloria. Este es el día que el Señor ha hecho para que yo le diga que mi corazón le pertenece y empezar el cántico nuevo y decirle cuántas grandes cosas puede hacer Dios con nosotros. Ok, si tú quieres que el Señor saque tu alma de la angustia, una de las cosas importantes es enséñame a hacer tu voluntad. Una de las cosas importantes para que el Señor nos saque de la angustia es enséñame a hacer tu voluntad. Y eso significaría algo delicado y grueso, no sé por qué. Porque ahí sería que ya no tendrías que hacer lo que a ti te gusta, sino lo que Dios desea. Y una de las cosas que a nosotros no nos gusta es soltar lo que amamos. A veces, o sin el a veces, hay prioridades y dejamos a Dios de último, esperando en Dios de que esta reconciliación que Dios ha traído con los hogares, los padres a los hijos y los hijos a los padres, esta reconciliación, aprendamos la lección preciosa de la enseñanza que Dios nos está dando. ¿Por qué te digo esto? Porque qué grueso sería de que nosotros pasemos esta prueba y al final del día digan, pero mi casa está igual o peor. Y yo te quiero decir algo, Dios no permitió esto para que, entonces ahora, no, yo le sigo un Dios de misericordia, yo te lo sé decir, pero lo que sí hizo Dios fue decir, mis amados hijos los voy a introducir en su hogar para que vean lo precioso que yo les he dado, el valor que tiene la familia, el valor que tiene el poder estar, que te levantes y que te sirvan tus frijolitos, deliciosos frijolitos de Guatemala, ¿verdad? Deliciosos frijolitos volteados con arroz, un pedazo de queso, un poquito de crema y un par de huevos, unas tortillas del comal y gloria a Dios, con tu familia. Y entonces gozarte con la mujer que Dios te dio, con los hijos que Dios te dio, y decir, bueno, yo soy feliz, lo tengo todo. Lo tengo todo. ¿Por qué? Porque en mi casa está el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Vuelvo a la carga. Nos gozamos por la palabra del Señor. Sí, en las partes de afuera de nuestra amada Guatemala, están personas que están sufriendo con esta pandemia, que hemos estado orando y pidiéndole al Señor misericordia, para que en su perfecta voluntad levante a cada enfermo y haga una restauración en cada alma de las personas. Quisiera seguir, porque el tiempo me ha ido avanzando, hombre, y tengo algunas otras cosas de voluntades que ver, pero yo quisiera que fuéramos al libro de Ageo, capítulo 1 y verso 8, así ahí lo tenemos, ya salió. Si tú te das cuenta, aquí está hablando de la llenura del templo, ¿verdad? En el título, arriba, en el versículo 1, hablando de la llenura de un templo, del templo del Señor. Pero mire qué interesante para lo que el Señor me lo mostró. Versículo 8, subida al monte, oración, intercesión, actitud, obra, no estarse sentado. Bueno, ahora como están en mi casa sentados sin hacer nada, no, de ninguna manera. Creería yo que deberías de agarrar tu palabra, consejo sano, tu palabra, de agarrar la Biblia. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Un buen momento de oración, de intercesión, y que el Señor nos dé la revelación, y te aseguro que el Señor te va a dar ese tesoro que el Señor ha dejado. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Mire qué interesante, hermano. Por eso lo tomé, ahí le puse la voluntad de Dios en su templo, pero le puse entre paréntesis, le puse tu casa. Dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa.
reedificar la casa. Yo te aseguro que si tú ya te diste cuenta pues, de lo que en tu casa puede estar haciendo falta, y eso lo tienes que hacer tú como hombre, y también algunas cosas que tiene que hacer la esposa y los hijos, que pues son parte de lo que Dios nos ha dado. Pero es interesante que está diciendo, suban al monte, ahí van a recibir la revelación, que es lo que tienen que hacer en su casa. Como por ejemplo, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa es la comunicación. Ahora que estamos todos reunidos, y dejemos el celular por un lado. Y en lugar de estar viendo tantas cosas que te pueden enfermar la mente y o el corazón, deberíamos de estar diciendo, bueno, familia, vengan para acá. Vamos a orar un momento al Señor. Vamos a leer la palabra un momento al Señor. Un momento de adoración, un momento de súplica al Señor, un momento de poder meditar en su palabra. Creo yo de que si nosotros no hacemos eso, hermano, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y este tiempo, hermano, es de poder aprovecharlo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Creo que aquí está diciendo, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Cuando dice traed madera, creo yo que se está refiriendo es, trabajemos pues en el hogar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como le digas tú a tu esposa, siéntate aquí pues, dime, ¿quién soy yo? Híjole, hermano. Y si hay alguien que nos va a decir la verdad, la esposa, ¿verdad? Si hay alguien que nos va a decir, ay, mira, hijo, fíjate que la verdad que esto y esto y lo otro, y hay que estar preparado, hermano. Pero todo es para reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor. Entonces, los que queremos edificar, los que queremos ser edificados, ¿verdad? Yo ahorita estoy edificando, sí, pero a mí me edifican, desde mañana me vuelven a edificar, el jueves me edifican, el viernes me edifican, y así, cada vez que escucho a mi apóstol o a los ministros que él delega, me edifican. En el nombre de Jesús, dice, subid al monte entonces. Esa es una instrucción. Subid al monte y traed madera. No vamos a subir por gusto, vamos a ir a hacer algo. Y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, según la versión 60. Entonces, creo yo de que esto, para mí, discúlpeme si me estoy equivocando, para mí es un decreto que lo está haciendo. Para mí que Dios está sellando este versículo, está diciendo, no, momentito, el que suba al monte y trae la madera para trabajar en su casa, lo voy a edificar. Lo voy a edificar. Y lo voy a bendecir y lo voy a... ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice que nosotros... Mire pues, hermano, fíjese pues. Nosotros estamos hechos de su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que nos amó tanto, que nos hizo vernos a Él. Pero cuando no rendimos nuestra voluntad y cuando no queremos hacer la voluntad del Señor, por ejemplo, instrucciones que se nos han dado, hay que cumplirlas al pie de la letra. El Ministerio de Salud aquí en mi país ha designado instrucciones, hay que hacerlas. Nuestro presidente ha designado instrucciones, hay que hacerlas. Hay que ejecutarlas y hay que hacerlas con excelencia, porque eso significa que nuestra voluntad está siendo enseñada, como te leí en el versículo anterior. El que quiere ser enseñado, hermano, rinde su voluntad. Y entonces lo que va a pasar aquí, en este versículo de Ageo capítulo 1, verso 8, es subir al monte y traer madera, y reedificar la casa y poner en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ok, quisiera avanzar porque creo que me quedan unos pocos minutos ya para poderme ir despidiendo de esta noche. Te recuerdo, mañana no transmitimos porque tenemos, a Dios gracias, el retiro de verano virtual. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27. Desde las 8 de la mañana en adelante, no te vayas a perder esa bendición que Dios nos ha regalado. Ok, Mateo capítulo 12, verso 50. Dice de la siguiente manera, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hablando nuestro amado Señor, ¿verdad?, que está en los cielos, es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién no te está hablando de familia? Es claro, ¿verdad? Es clarito. Ahí está hablando de una familia. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana y madre. Ahí faltó el Padre, ¿no? Fue lo primero que dije. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, está el hogar completo. Y como dije ayer, quiero hacer esa salvedad, como decía el día de anoche. Alguna hermana me va a decir, pastor, es que fíjese de que
yo pues soy una mujer que he echado a andar para adelante con mis hijos. Pues te sé decir de que el Señor está de tu lado, y Él es tu esposo, en el nombre de Jesús, y gloria a Dios, y te va a seguir dando la fuerza para que sigas adelante. Mira, yo tuve un pensamiento, bueno, creo que como siempre el Espíritu Santo me ayudó. Si antes que yo no le servía a Dios, si antes que yo no le servía a Dios, no me dejó, ¿por qué lo va a hacer ahora que le estoy sirviendo? Pensemos y meditemos y agarremos tu corazón. Yo soy hijo del Señor y voy a hacer lo que el Señor me dijo. Ok, en vista que se me terminó el tiempo de esta prédica, quedan unos minutitos pequeños, yo te quiero decir entonces, obedecer la voluntad del Padre nos hace familia con Jesús. Vamos a tenerlo de su lado, de nuestro lado. Lucas, capítulo 22, verso 39. Aprender de Jesús al renunciar a su voluntad. Es que esto es impresionante. Esto usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con nuestro amado Señor? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Esto es una sombra para nosotros, amado hermano. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, a orar, hermano. A eso los enviaron, gloria a Dios. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Verá que es fácil. Oremos para que no estemos pensando cosas que no son. Oremos para el Señor. Y esto y lo otro. Y si no me doy cuenta. Y yo te voy a decir una cosa. El Señor está de tu lado y de mi lado, en el nombre de Jesús, yo lo creo. Entonces, para poder ver este último versículo, por hoy, pues porque se me terminó el tiempo, quisiera, si lo pudiéramos a poner la otra positiva del versículo 41, gracias. Lucas 22, 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Bueno, un tiro de piedra tú lo puedes ver que es de 10 a 15 metros. Un tiro de piedra, o sea, no estaba tan lejos. A eso se apartó el Señor, de 10 a 15 metros. Mire, siempre Él nos tiene vistos. Siempre nos tiene vistos, tranquilo. Y puesto de rodillas, oró. Mire qué cosa más linda, hermano. El Dios bendito, el Hijo de Dios, el Salvador, nos daba el ejemplo. Dice, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, morir a nuestra voluntad es dar un paso hacia adelante. ¿Y sabes una cosa? Es permitir que el Señor haga la obra en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia completa. Porque Dios, cuando da de junto, hermano. Y yo creo que el Señor esta noche nos ha permitido el poder hablar de su palabra, poder decirle: Señor, necesitamos de ti. Yo, empezando por mí, soy el primero. Necesito de ti, Señor. Necesito de que, por favor, desde acá de Guatemala, donde estamos nosotros ubicados, envíes la palabra de tu Espíritu para que nos pueda redargullir, y que podamos hacer lo que hacía nuestro amado Señor: subir al monte y, puesto de rodillas, orar. Y es una de las cosas, es el arma poderosa para que nosotros nos conectemos y platiquemos con Dios. Y el mismo Dios, como platicábamos el día de ayer, oye nuestras oraciones y nuestras obras. Y creo que Él tiene un actuar para con nuestra vida. Así es de que, antes de despedirme, quisiera hacer lo que siempre hago en cualquier lugar que esté. Si hay alguien por medio de las redes que me esté escuchando, que me esté oyendo, que quiere reconocer a mi Señor Jesús como el único y suficiente Salvador, yo quiero orar por ti. Si hay alguno que le va a entregar su corazón al Señor porque ya no quiere hacer su voluntad, sino que quiere hacer la voluntad del que envió a nuestro amado Señor, te digo una cosa: una elección de voluntad, lo que tú estás haciendo, estás diciendo: yo elijo ser salvo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas personas que están aceptando tu nombre. En el nombre de Jesús yo creo, porque es tu palabra, que esta palabra llega hasta los lugares más escondidos, más remotos, de donde nosotros tal vez ni pensamos, pero tú lo tienes todo controlado.
Bendigo estas personas que están entregándole tu vida, su vida a ti, Señor. Aquellos que creyeron en tu poderosa palabra, que los llenes, que los confortes, que los perdones, que los bendigas, que los cubras con tu sangre poderosa y que sigan adelante, y que ahora en el nombre de Jesús, después de confesar pecados, poder salir hacia adelante y decir: yo soy salvo, yo estoy limpio, soy sano. Aunque, como siempre digo, habrán personas que quieran decirte lo contrario, yo te sé decir que si el Señor ya te perdonó, estás hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellas personas que tal vez le fallaron al Señor y que quieran reconciliar con el Señor, hazlo ahí donde estás. Dobla tus rodillas, eleva una oración al Señor que esté en los cielos y dile: Señor, aquí estoy, mira, te fallé, perdóname, por favor, ayúdame. Yo no quiero condenarme, no quiero hacer esto, yo no quiero pasar la tribulación ni la gran tribulación. Yo anhelo que tú me uses en el nombre de Jesús. Por favor, perdóname. Y te sé decir que tú también tienes un lugar en el corazón del Señor, porque aquel corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. En el nombre de Jesús, bendigo a estas personas. Las bendecimos en el nombre de Jesús, y también bendecimos a aquellas personas que están en un hospital, en una cama, que están padeciendo con esta situación. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego de que tengas misericordia de nosotros. Gracias te damos, bendito Dios. Bendigo a las ovejitas que pastoreamos en el nombre de Jesús, que sé que nos están escuchando. Les bendigo en el nombre de Jesús, y quisiera orar por ellos esta noche. Yo quisiera orar por las ovejitas que Dios nos ha puesto a dirigir, a amar, a exhortarles. Vamos hacia adelante, creyendo en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo a las ovejitas que tú me has dado para pastorear, todas las familias que están conectadas esta noche observando y oyendo tu palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí donde están, que en el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sonría sobre su rostro, que el Señor tenga piedad de nosotros, que se apiade de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, pero que veamos la voluntad del Señor en nuestra vida. Les bendigo en el nombre de Jesús, y sigamos confiando en el Señor, porque definitivamente estamos en las palmas de las manos del Señor, grabados. Constantemente tus muros están delante de mí. Isaías 49:16. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por este privilegio. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido poder predicar tu palabra. Te espero, creo yo, el día domingo. Vamos a estar predicando. Ya regresamos todos a la iglesia virtual, a estas prédicas virtual que estamos haciendo. Y te recuerdo una vez más: retiro de verano virtual desde el día de mañana, Ministerios de Benecer, acá en Guatemala, para todas las naciones, por medio de nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de estos días te esperamos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.